ya son las Bueno, 18, podemos comenzar, la gente de a poquito también se sigue sumando. Eh, Antes que nada, agradecerle a ustedes dos, Agustina Basterrica, Martín Felipe Castañet. Estamos comenzando un nuevo encuentro de este ciclo de charla-debate, en este caso con el tópico "Se escribe a partir de un género". Esto es una pregunta que son como disparadores que se formula la Fundación La Balandra en este espacio, que por supuesto es un espacio que propone para hablar del oficio de escribir, del rol del escritor, de la importancia que tienen los lectores, que son los distintos actores que componen también el mundo literario, junto con los editores, los traductores, los bibliotecarios, los diseñadores. Un espacio para encontrarnos en un día gris, un sábado lluvioso, nublado, de confinamiento, así que qué mejor excusa que hablar, juntarnos, hablar de literatura, de libros, en este contexto triste, un poco gris, que también estamos viviendo producto de esta pandemia. Antes de arrancar con la charla, le voy a pedir y le voy a presentar a Lucía, que es la técnica, nuestra hacedora de esta sala y de todo lo que sucedieron. Habrán visto los distintos flyers y banners que fueron sucediéndose mientras esperábamos el inicio de esta charla. Todo obra y magia de Lucía, quien además de comentarnos un poquito cómo va a ser el detalle de esta charla, va a repasar un poco la agenda hacia adelante en las próximas semanas que tiene la Fundación. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. sí, buenas tardes, Gastón, y a todos. Bueno, espero haber levantado un poco este gris con Moby, que a su vez es un homenaje a Martín Felipe Castañet con su Moby Dick. Es como todo tiene un porqué. Sí. Igual, no sé si era la versión de Play. ¿Cómo? No sé si era la versión de Play de esa No, canción. era como varios remix porque lo saco de Spotify. Viste que Spotify manda ahí todo un hilo bastante largo de tracks, digamos. Así que... No sé si sabían, pero Moby, el músico Moby, Richard Melville Hall, es descendiente de Melville, Herman Melville, el autor. Ah, mira. De ahí es de donde saca su nombre apodo. de escena. Claro. Bueno, por eso decía, todo tiene que ver con todo, y bueno, y aparte levanta este gris, me parece, un día gris, sí, así, más power. Así que bueno, sí, hacemos como los avisos parroquiales. Primero, bueno, les pedimos a todos la colaboración, porque somos varios, de siempre mantener el micrófono apagado. La cámara no hace falta, digamos, si la quieren dejar encendida, no hay problema, pero el micrófono sí. Al final de la reunión vamos a habilitar y pueden levantar la mano, que hay al final... en los elementos pueden ver que pueden elegir y levantar la mano, o cuando nosotros decimos abrimos el micrófono, alguien pide la palabra y nosotros se lo damos para que puedan dialogar tanto con Gastón como con los escritores. Y después va a haber dos actividades muy fuertes que se vienen, así que Gastón, si me das pie, las voy a dar ya la promoción, que ya las vieron en pantalla. Adelante, Lucía, todo tuyo. Sí, dale. En fecha patria, el 25 de mayo, así que con el chocolate caliente, se pueden unir a nosotros vía Zoom de nuevamente. A las 19 horas vamos a estar charlando en vivo con Laura Bertolé, que fue nuestra escritora destacada del mes de nuestro club de lectura. Con ella vamos a hablar de La belleza ajena, que fue publicado el año pasado por Indómita Luz. Igual todo esto yo después lo voy a replicar en el chat, porque esta es una actividad abierta, gratuita a todos, pero hay que inscribirse previamente. Yo vuelvo a repetir, esto se va a facilitar vía chat, ahora lo voy a replicar ahí. Eso es por un lado, anoten 25 de mayo, 19 horas. Y después, más adelante, en junio, ya tenemos, Gastón va a ser el moderador, Tinta Fresca, que el autor nos cuenta su libro, un lanzamiento editorial, ya es el 6º, y esta vez va a tener algo particular porque va a ser con una participante que es doctora en ciencias naturales e investigadora del CONICET, que es la primera vez que vamos a tener como un personaje así distinto, que es Irina Podgorny, que nos va a hablar de Florentino Ameghino y Hermanos, que fue publicado este año por Edasa. Va a ser interesante porque también nos va a reflejar la cuestión de otro espíritu, de otra época más aventurera, tal vez podemos decir el fundador de la paleontología en Argentina, así que a todo el que le gusta un recorte más histórico, o cómo hacer un recorte también biográfico, esta es la posibilidad de escuchar a una autora que ha manejado esto, y de otra disciplina también, ¿no? No viene
digamos, de letras, o digamos, lo que veníamos viendo comúnmente. Así que bueno, esos serían los 2 avisos más fuertes parroquiales. Gracias. Gracias, Lucía, gracias a vos. Le recuerdo a la gente que se renombre ahí abajo, ya me imagino que muchos sabrán cómo hacerlo, porque es necesario al momento de presentarlos, cuando piden la palabra, cuando quieren hacer algún comentario que también pueden hacer en el chat que tiene esta actividad, y que pueden dejar ahí las preguntas, que después Lucía o yo las vamos a ir leyendo y compartiendo. Esa también es una manera de estar presente. Bueno, comenzamos entonces con la actividad. Voy a repasar brevemente los puntos principales de las reseñas biográficas de hoy de los invitados. Arrancamos con Agustina Basterrica, nació en Buenos Aires, es licenciada en Artes. En 2013 publicó su novela Matar a la Línea. En 2016 publicó su libro de cuentos Antes del Encuentro Feroz. Y en 2017 se publicó su novela Cadáver Exquisito, que obtuvo el premio Clarín de novela de ese año, publicado entonces por el sello editor Clarín Alfaguara. Es una obra traducida a 6 idiomas y próximamente saldrá en 6 idiomas más, que se va a hacer la serie, además, explica acá su biografía. En el 2020 Alfaguara reeditó sus cuentos en el libro 19 garras y un pájaro oscuro. Es gestora y curadora cultural junto a Pamela Terlizzi Plina del ciclo de arte Siga al Conejo Blanco. Por bueno, el lado, ¿eras curadora? Porque por la pandemia. Ah, los efectos de la pandemia, sí, sucediera en muchísimos sentidos. Martín Felipe Castañet nació en La Plata, es doctor en letras, traductor y editor. Los Cuerpos del Verano, su primera novela, fue publicada en 2012 y lo convirtió de inmediato en una revelación literaria. Ese mismo año obtuvo en Francia el premio a la joven literatura latinoamericana que otorga la Met. Fue traducida al inglés, al francés y al hebreo. En 2017 apareció con Los Mantras Modernos, su segunda novela. El AI Festival incluyó a Castañet entre los mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años, y qué juventud, ¿eh? Y fue incluido en la antología Bogotá 39. 2 escritores muy jóvenes tenemos. Y en 2021 fue seleccionado por la revista Granta como uno de los 25 mejores escritores jóvenes en español. 2 invitados de lujo, como habrán escuchado en esta breve reseña, que obviamente los 2 autores están habilitadísimos para corregir, agregar o aportar algo más a lo que dije. El tópico de hoy es un disparador amplio, como siempre, discutible, como todos los tópicos y todos los disparadores, se puede estar de acuerdo o no. ¿Se escribe a partir de un género? Esa es la pregunta que se hizo la Fundación La Balandra, y con esta pregunta hemos convocado a estos 2 escritores. En una pequeñísima reflexión, pienso que la literatura suele enmarcarse en determinados géneros literarios, que cada uno de ellos comprende técnicas asociadas al uso y sus contenidos, que el debate se plantea siempre en torno a estos universos lingüísticos comprendidos en cada uno de los géneros, y si se entiende que a partir de ellos se estructura el propio ejercicio de la escritura. Esto es, cómo se construyen los personajes, las escenas y toda la trama de la obra, y si en esta construcción tiene un rol importante el género. Lo primero que le voy a preguntar a cada uno es, a partir de este disparador que ofreció La Balandra, ¿qué le genera? ¿Cuáles son las primeras reflexiones? Arranco por Agustina. ¿Se escribe a partir de un género, Agustina? Bueno, primero gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están acá. Y mi experiencia con respecto a esa pregunta es que yo no escribo a partir de un género. De hecho, Cadáver Exquisito, cuando la estaba escribiendo, en ningún momento leí, digamos, acá en Argentina es considerada una distopía, ¿sí? En Estados Unidos es considerada una novela de terror. Y en España, que estaba ayer respondiendo una entrevista, la consideran una novela de terror también. Pero en ningún momento pensé en ninguna de estas categorías para escribirla. De hecho, investigué cuestiones que no tienen nada, digamos, no leí ni distopías ni libros de terror.
Leí un ensayo sobre canibalismo que se llama Pensar Caníbal, del escritor colombiano Chaparro, es el apellido. Leí sobre los derechos de los animales, leí muchísimo sobre cómo se manejan los frigoríficos, pero no fui a las distopías. Y de hecho, acá está Martín como testigo, una de las primeras charlas que me invitaron a hablar fue en la Biblioteca Nacional, y estaba él, y yo estaba re nerviosa porque no, digo, escribir una distopía no implica saber la teoría sobre las distopías. Entonces tuve que estudiar, releer, pensar, ¿no? Así que no, de ninguna manera. Aparte creo que acá en Argentina, sobre todo los géneros o los libros tienen una mixtura de géneros, ¿no? Hay pocos escritores, quizás ahora un poco más, que deciden especializarse en un género. Se me ocurre Mariana Enríquez, que lee terror, sabe muchísimo de terror y escribe específicamente terror, ¿no? Pero si no, hay gente que escribe por ahí alguna novela de terror o algún cuento, pero van más allá. Y a mí, bueno, no me interesa leer un solo género, a pesar de que a veces leo, ¿no? Ahora este año me dediqué a leer terror, por ejemplo, porque surgió, pero no cuando estaba escribiendo la novela. Vos, Martín, ¿cuál es tu experiencia o tu reflexión a partir de este tópico que propuso la Fundación? Bien, primero que nada, también, al igual que Agustina, me gustaría agradecer la invitación y tener la oportunidad de estar con ustedes charlando. Realmente es algo que se extraña mucho. Me acuerdo que cuando Agustina me invitó al Conejo Blanco, yo dije, sí, finalmente me invitan. A veces lo ve desde afuera, ¿no? Esperando el momento en que le toque a uno. Y todo eso se suspendió, lamentablemente. Así que haya instituciones, organizaciones y personas que se tomen el trabajo de realizar estos eventos, yo los sigo agradeciendo. Me gusta cómo formulaste la pregunta, porque para empezar creo que es importante recordar que los escritores siempre partimos de falsas certezas, sobre todo porque todo el tiempo las estamos reescribiendo, ¿no? Nos preguntan dentro de 5 años, ¿no? Y vamos a... probablemente ni siquiera digamos, ¿no? Antes pensaba así, ahora pienso así, sino que vamos a reformularlo, ¿no? De tal manera de que se adecue ¿a qué? A lo que estemos escribiendo en el momento, ¿no? Es como que siempre la teoría de los escritores es muy difícil que vaya en contra, ¿no? De lo que estén escribiendo. Siempre vamos a estar haciendo adaptaciones. Mejor pensarlo, entonces estas preguntas, como decía Stephen King en sus memorias, ¿no? Una memoria del oficio, ¿no? Y a partir del surgimiento, entonces, de mi oficio, a diferencia de Agustina, yo diría que sí. Yo diría que ya vamos haciendo el tiroteo, ¿no? El contrapunto Está ya muy bien, surgió. está muy bien. Yo diría que sí, pero con un pero. La pregunta dice, y me acabo de fijar, yo lo pensaba, ¿se escribe desde un género? Está formulado, ¿se escribe a partir de un género? Mi respuesta es sí. Lo que cambia es cómo sigue. Es decir, una cosa es escribir desde un género, pero no hacia un género. O sea, o en todo caso, partiendo de un género, pero siempre encontrando la necesidad interna, obligatoria, de traicionarlo. Y me parece muy importante señalar esto porque, primero que nada, nosotros, como dijo Agus recién, por suerte digo, en mi opinión, vivimos en un país cuya tradición literaria está basada en la mezcla. Voy a hablar muchas veces de la mezcla hoy. Espero usar muchos más sinónimos y no siempre decir mezcla. Si quieren, imaginen que diga ensalada, ¿no? Ensalada de géneros. Pero, de todas maneras, lo que noto es que un poco ellos en los
En los libros que se publican, eso es algo que se mantiene, esta mezcla, pero no es necesariamente, digamos, obviamente nunca va a ser todo lo que se escribe. Y a mí muchas veces me llegan textos, ¿no? Porque al ser autor, al ser docente, es normal que me lleguen textos para leer. Y hay muchos en que siento que pasa lo contrario, que el género es un destino, no es un punto de partida. Entonces, lo que intentan hacer es pensar, digamos, cuál es el norte al que apunta el género, ¿no? Y apuntar con todas las armas hacia ahí. Que de hecho creo que es lo que pasa en Estados Unidos. Recién Agustina mencionaba el tema de cómo la leen en otros países. Eso me parece fundamental, porque los géneros son, primero que son maquinarias vivas, van cambiando en el tiempo, entonces hay que ver cómo se fueron desarrollando. Espero poder explayarme más sobre eso. Es decir, son géneros históricos, y como parte de la historia uno no puede dejar de lado en qué lugar. Digamos, cuando hablamos de terror. De hecho, el terror, según lo que no entendemos nosotros, tampoco es el horror que piensan en Estados Unidos, ¿no? Siempre hay estos abismos o grietas o charquitos, ¿no? En lo que es la traducción, ¿no? En lo que es el entendimiento de cómo funcionan determinadas prácticas culturales, determinados conceptos. Entonces, si lo pienso desde mi propia escritura, de mi propia historia literaria, yo tengo que decir que sí, que escribo desde los géneros, porque para mí el género fue un espacio de libertad. Digo un espacio de libertad porque yo había escrito 2 novelas antes de publicar la tercera, es decir, siempre cuando... Y esto, por favor, ténganlo en cuenta casi siempre, que cuando dicen tal es su primera novela, en el 90% de los casos no suele ser su No primera es novela. así, claro, sí. La primera novela suele ser un engendro que da vergüenza, Que ¿no? se Que está oculta, que escrito. se oculta. Sí, claro. Yo había escrito 2 antes de escribir la que publiqué. Y las otras 2 no tenían género. O sí, era el género realista, o era una novela de aprendizaje, o bueno, no sé. Lo cierto es que cuando yo escribí la tercera, que la escribí desde el género, encontré una libertad que no había encontrado en las demás. Lo que puede sonar contradictorio, porque Claro. uno piensa en género y piensa en reglas, ¿no? Piensa, digo, surgió en tu introducción, ¿no? En la formulación de tu pregunta. Entonces, y ahí es donde viene la traición, que decía recién, ¿no? A mí me dio libertad, pero siempre porque entendí esas particularidades de cada género, no como reglas, no como barrotes, no como un camino predeterminado que había que seguir, ¿no? Sino que era un lugar para llegar a otro, que ahí sí ya era completamente desconocido. Agustina, en esta libertad que de alguna manera expresa Martín, esta libertad del escritor en algún momento de traicionar el género, ¿no? ¿Qué lo determina? ¿La propia historia? La propia historia que vas contando va de alguna manera sopesando ese equilibrio que a veces el escritor tiene que encontrar. Si tiene pretendidamente la intención de escribir en torno a un género, lo limita, pero si tiene la libertad, como decía Martín, de ir traicionando los géneros e ir cambiando a partir del propio oficio, del propio ejercicio de la escritura, ¿qué lo determina eso? ¿Cuándo se empieza a dar cuenta el escritor o la escritora que va hacia otro lado? ¿La propia historia lo va condicionando, los personajes? ¿Qué es lo que te parece a vos? Bueno, en mi caso hay una cuestión muy, llamémosla, intuitiva a la hora de escribir. Yo no estoy racionalizando todo cuando escribo. Sí tengo una historia inicial para la cual en general voy investigando y voy leyendo, porque para mí la escritura
de alguna manera es una reescritura, ¿no? Una reescritura de todo lo que uno lee, de todo lo que uno siente, piensa, de todo lo que te atraviesa. Y sin duda somos nuestros miedos, ¿no? Por eso, en mi caso, me atrae mucho lo truculento, ¿no? Explorar esas cuestiones. Pero bueno, como te digo, no me condiciono con reglas ni me encorseto, porque si no siento que me traiciono a mí misma y a la propia fluidez de la historia. Como decía al principio, cuando escribí Cadáver Exquisito, en ningún momento pensé, estoy escribiendo una distopía. Esa palabra surgió, ¿sabes cuándo? ¿Saben? Cuando gané el Clarín, en el escenario se fue todo el público y me hicieron una entrevista ahí y me preguntaron de qué género es tu novela. Y ahí dije, es una distopía, pero en ningún momento lo pensé, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es, bueno, explorar la historia hasta donde me lleve. Y por supuesto también hay límites que me impongo, porque por ejemplo yo en Cadáver Exquisito lo que hago es trabajar muchísimo con el lenguaje y también con todo lo que no se dice, porque eso también crea la matriz digamos, que está construida en la novela, que es, bueno, la nueva normalidad es comer carne humana, ¿ok? Eso es lo legal. Entonces, una de las variables que forman estas matrices es el lenguaje y también todo lo que no se dice. Por eso no es una novela de, como muchos Instagramers y YouTubers me reclamaron, no es una novela de 600 hojas, ¿no? Porque en general están acostumbrados a leer las grandes sagas de 1500 hojas. Bueno, esta no lo es porque a mí me interesa que haya un trabajo activo de parte del lector. Entonces también que se imagine por qué no se dicen las cosas, ¿no? Que yo no estoy nombrando en la novela. Ahí en tu novela Cadáver Exquisito, más allá de la distopía como lo destacás, el lenguaje le otorga a la trama, a la historia, verosimilitud, más allá del aspecto macabro, digo, y distópico, como bien lo señalás. Eso también es un objetivo en tu literatura. ¿Cómo trabajaste ese lenguaje que utilizaste en esa novela, ¿no? Para mí es fundamental el lenguaje. De hecho, escribo con registros muy diferentes. Si uno lee el libro de cuentos, que lo tengo acá, por eso lo muestro, y si no agarras un pájaro oscuro, los cuentos están escritos con diferentes registros, porque para mí la manera de contar la historia es fundamental. ¿Sí? Digamos, está todo dicho, ya está todos los temas están abordados, ¿no? Pero lo que para mí hace a la, entre comillas, originalidad o a la voz de ese autor o autora es cómo aborda esos temas. ¿Qué registro? ¿Dónde está el foco que le va a poner a esos temas? Entonces, en el caso de Cadáver Exquisito, yo utilicé un lenguaje muy sencillo, narrativo, muy visual, adrede, ¿sí? Porque, y en este caso sí lo tomé de los bestsellers como Stephen King, porque me parecía que la temática era tan compleja que si usaba un lenguaje complejo iba a ser ilegible. Entonces, ahí hubo sí una decisión racional. Y en el caso de la novela, el lenguaje también está tratado como un objeto de estudio, digamos, el narrador también está pendiente de cómo hablan los otros personajes, porque el lenguaje, como dije antes, es otra de las variables que construyen estas matrices, es un cómplice, ¿sí?, de las matrices. Entonces, con el lenguaje nosotros podemos encubrir la realidad. Por eso es tan importante la literatura, porque la literatura revela más la poesía, ¿no? Revela realidades. Entonces, por eso me parecía tan fundamental trabajarlo y use muchísimos eufemismos, por ejemplo, patitas, que también lo usamos en nuestra realidad, ¿no? Detrás de ese diminutivo se esconde el horror, ¿no? O en el caso, digo, de la matriz, por ejemplo, del patriarcado. La palabra puta en español tiene
más de 101 sinónimos. Y no hay una sola palabra que hable de lo mismo para los hombres. Entonces, cómo el lenguaje va también construyendo la realidad, que es disciplinar a las mujeres y juzgarlas si tienen relaciones con muchas personas. Entonces, eso es lo que intento trabajar en la novela, y bueno, y en toda mi obra, ¿no? Es qué se dice más allá del argumento. Hay un cuento en este libro que se llama Lavavajillas, que lo escribí como si fuese, uno lo lee y piensa que es un cuento originalmente escrito en inglés, traducido al español. Está escrito con español neutro. Y eso es adrede porque me interesa trabajar el artificio de ese mundo también a través del lenguaje. Así que sí, para mí es fundamental. Es fundamental. Martín, ahí Agustina hablaba del compromiso del lenguaje, que también supone un alguien del otro lado que termina leyendo eso que en este caso ustedes escriben. ¿Vos sentís ese compromiso al momento de escribir? ¿Te sentás a pensar, bueno, de qué manera voy contando las cosas, los personajes, las escenas? Si uso un lenguaje, no sé, coloquial o directo para que el mensaje llegue de la manera más clara posible, si busco la manera de encontrar otro modo indirecto de hacer llegar el mensaje, ¿vos cómo vas construyendo tus historias y tus relatos? Antes, qué significativo con lo que decía Agustina recién, respecto a lo que no se dice, ¿no? Pensando que a aquellas personas despersonalizadas y denominadas ganado humano, precisamente les sacaban las cuerdas vocales, ¿no? Como todo eso está tematizado en la novela de una manera conflictiva, explícita, digamos, llevándolo al conflicto mismo, al centro de la novela. Yo lo dividiría en dos, que entiendo que funciona para un narrador profesional como un equilibrio al que tiene que apuntar. Digamos, lo primero es el divertimento, y lo segundo es lo que exige la novela misma que estoy escribiendo. Esa es una frase que ahora no me acuerdo de quién era, digamos, Philip Roth o uno de esos, ¿no? Diciendo como que es imposible aprender a escribir novelas, ¿no? Sino que cada novela que uno empieza tiene que aprender de cero. Entonces, la parte del divertimento tiene que ver con, cuando yo escribo, siempre intento escribir una obra diferente a la que escribí antes. No tiene que ser necesariamente en los mismos aspectos, quizás en lo temático puede ser el mismo aspecto, pero entonces, si en lo temático quiero seguir desarrollando el mismo aspecto, entonces lo cambio en el trabajo con el lenguaje. Entonces, por esa razón, por ejemplo, Los cuerpos del verano tiene una prosa muy, digamos, muy seca, muy tersa, en relación a cómo hay un narrador en primera persona, ¿no? Que articula su propio discurso, su propio extrañamiento, mientras que en Los mantras modernos es una novela coral, con un narrador, digamos, omnisciente, focalizado en cada personaje, es decir, con una mayor riqueza léxica, es decir, no voy a decir que es todo lo contrario, pero al menos como objetivo es opuesto. Entonces, ¿y eso por qué viene? Viene por mi propia necesidad de no aburrirme. Claro. Por el otro lado, eso hay que equilibrarlo ¿con qué? Con lo que pide la novela. Y las exigencias de una novela, acá el autor es como, está del otro lado del látigo, ¿no? Está la novela con un látigo, ¿no? Pidiendo, ¿no? Requiere, a medida que se va armando, que uno deje de lado lo que uno pensó, que deje de lado sobre todo la indefinición. La diferencia entre, digamos, por algo las ideas no se registran, ¿no? En Argentina, ¿no? Lo que se registra son obras en concreto, no ideas. Y eso es porque en el campo de la idea todo es posible a la vez.
¿no? Por eso cuando imaginamos una historia es perfecta, quizás, y después la escribimos Es complicado pasarla al papel, ¿no? claro, Tal en ese cual. pasado al papel, uno deja la indefinición de lado, donde todo puede ser a la vez, es uno y múltiple a la vez. Entonces, la novela exige mucho al autor. De hecho, es ideal que eso pase porque significa que despegó, ¿no? Que está alcanzando su propia autonomía. Y muchas veces lo que pide esa novela va en contra de lo que uno se había puesto, ¿no? como objetivo, en base a divertirse, o lo contrario, en base a querer transmitir un mensaje, ¿no? Sea político, sea personal, lo que fuera. Entonces, digamos, todo eso sucede en el marco de ese equilibrio. Ahora, te escuchaba, Martín, y hablabas, bueno, de la instancia inicial con la que en este caso vos encarás tu nueva novela, que es un proceso que arranca de cero, como bien decías, como un volver a empezar. Y lo traumático y lo difícil que es hasta encontrar esa voz, que de alguna manera es la voz que te va determinando el perfil de la obra que vas construyendo, ¿no? Y esa es una instancia de intentar y de fracasar, de intentar y reprobar y de intentar y de modificar. Digo, ahí también hay una instancia del goce en el oficio de escribir. Sí, sí. Yo no creo demasiado, al menos en nuestro contexto, en la figura del escritor sufriente, ¿no? El escritor que, digo, oh, qué difícil que es esto. Mm. No, pero ¿no te pasó que te quedaste trabado, que no encontraste esa voz conductora que le das vuelta a los personajes o a la escena Sí, o a la todo el trama tiempo. y Todo no el tiempo. avanza? El goce está cuando uno finalmente lo despula, ¿no? Claro. Cuando finalmente destraba eso, creo que no hay mayor placer, ¿no? Es más placer que terminar la novela misma. Eso finalmente a veces llega el momento que generalmente una novela se termina exhausto. Por eso hablo mucho novela. Yo también escribo cuentos, ahora estoy escribiendo cuentos, pero tengo corazón de novelista, entonces uno termina exhausto al escribir una novela. Entonces realmente el goce no está tanto en el momento en que uno la cierra, sino en el momento en que uno, después de tanto, encontró esa voz. Y me parece muy, muy interesante y fructífero pensar el tema de la voz, porque precisamente ahí es donde no llega el género. El género, digamos, como lo que estábamos hablando recién, sirve para empezar una novela, para empezar una obra, para tener un lugar desde el cual partir. Pero no hay género que trabaje realmente el tema de la voz, ¿no? Ahora podríamos discutir en todo caso, hay algunos que más que otros, no lo quiero, pero si yo les digo un género que sea únicamente que piense a través de la voz, y pienso, no sé, el género epistolar, digamos, la ficción del yo, pero digamos, no es un eje súper tan claro, tan central, como ocurre con otros géneros, ¿no? Donde tienen, por ejemplo, el terror en relación al miedo, ¿no? Esto es muy, muy importante a la hora de pensar los géneros. Los géneros son muy recientes. Nosotros, esto ocurre con todos los paradigmas, ¿no? Cada vez que un paradigma, cada vez que un modo de pensar, un modo de hacer algo se vuelve paradigmático, lo primero que hace es casi que sugerir que siempre fue así. Y nosotros, los géneros con los que se escribe, perdón, no con los que se escribe, con los que nosotros identificamos, en general son bastante nuevos. Digamos, la idea o sea, la ciencia ficción es como que tiene la fama de ser, ¿no? este género relativamente nuevo, ¿no? Pero si pensamos los demás cuentos, los demás géneros, también pasa lo mismo. La mayoría surge como tal en el siglo XIX. Y si nos vamos más para atrás, siempre pensando en los géneros narrativos, ¿no? Tampoco es tan nuevo. La novela surge, al menos la novela en Occidente, surge entre el siglo XVI y el XVII, ¿no? Los cuentos tal como los escribimos ahora también.
Entonces, por eso hablaba de la historicidad de los géneros, ¿no? Los géneros como algo que hay que tener en cuenta. Y esto lo digo porque los géneros son una ensalada, ¿vieron? Ahí tuve la oportunidad de volver a usar ¿no? En que cada uno tiene un centro diferente, ¿no? Digamos, eso es muy desprolijo precisamente porque están vivos. Entonces, por ejemplo, la literatura infantil o infanto-juvenil está atravesada por el destinatario. Claro. ¿No? ¿Qué otra literatura está orientada al destinatario? ¿No? Digamos, pienso, porque, bueno, se me ocurren ejemplos, ¿no? Discutibles, todos discutibles. Sí, a mí también. Entonces, Lo podríamos tocar también como tema de debate, porque uno pensaba, yo me acuerdo que mi mamá leía las novelas románticas de... Estaba pensando en ese, Estaba literatura pensando en romántica. eso, sí, ahí pero también... si nosotros entendemos que la novela romántica es novela para mujeres, ¿no? Que fíjense, ya están sonando las alarmas. Alarma, Obvio. alarma, ¿no? Obvio. Sí, sí. Y suponemos eso, ¿no? Hay una locución latina que usan los abogados, que no me acuerdo cómo en el latín, pero es suponiendo pero no concediendo, ¿no? Suponiendo pero no concediendo que la literatura romántica es literatura para mujeres. Entonces, ¿dónde está la de los hombres, la de los varones, ¿no? Es como que son todos parches, ¿no? Son todos parches y no hay una equidad con el desarrollo de los géneros, ¿no? Todos apuntan a cosas diferentes que van cambiando con el tiempo, que dependen mucho de las necesidades editoriales de cada país, de la tradición que hay en cada país. Bueno, entonces todo esto, para pensar esto que veníamos hablando, lo cual lleva a pensar si estos son los que tenemos ahora, ¿no? Que son relativamente nuevos, es decir, que pueden surgir géneros. ¿Cuáles son los que van a surgir ahora? Digo, porque si yo les digo, denme un género literario nuevo, o que estén haciendo ahora, la mayor parte no van a saber cuál decirme, ¿no? Digo género literario nuevo y quizás me dicen ciencia ficción, que ya tiene sus años. En cambio, si pensemos en la música, ¿no? Y decimos trap, ¿no? ¿No es un género nuevo? El fenómeno de los youtubers, ¿cómo se los denominan? Bookbookers también, algo así, ¿no? Un fenómeno reciente también derivado del fenómeno de las redes sociales y de las plataformas. Eso no, Digo, también pero esos son divulgadores. Claro. Son Yo pienso en el creepypasta, pero también son leyendas urbanas recicladas en internet. Hermoso. Me encanta. ¿No? Ahí lo vamos a anotar porque... Ahí Caro Castillo aporta, Booktubers. Creepypasta. ¿Se llamaba? ¿Era así? ¿O lo Creepypasta es... Sí, se escribe así. Claro, ahí está. Es una ¿puedo hacer una acotación pequeña? Si les interesa, en HBO había salido un documental de dos chicas de que se lo creen tanto a la creepypasta que terminan queriendo asesinar a una compañerita del bosque. Lo vi del Slender Man, que es el creepypasta del hombre así muy alargado. Alargado. Perdón que la interrupción, pero me acordé de ese documental de HBO que refleja justamente cómo el impacto que puede tener la creepypasta, digamos, en un público adolescente. Sí. Acá sugieren la fanfiction, podríamos hablar muchísimo de la fanfiction. Es interesante pensar si la fanfiction es un género, porque yo diría que sí, porque ya tiene nombre, ya tiene plataformas propias y ya tiene sus propios criterios estéticos, ¿no? En que hay una comunidad que sabe reconocerlos y valorarlos. Pero también podríamos decir que fanfiction es algo que existió a lo largo de toda la historia. Digamos, la idea de escribir como tal, ¿no? Pienso en Julio Verne escribiendo la segunda parte de una novela de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, ni hablar, o sea, tengo una lista muy larga. Sí.
como Pierre Menard, más o menos. Agustina, te quería consultar si vos considerabas, el otra vez en el ciclo de charla debate de abril, estuvimos hablando con María Rosa Lojo y Ricardo Romero sobre género, pero más que nada sobre novela y cuento, la diferencia, si hay algún género entre estos dos más fácil que el otro. Y a la conclusión a la que arribaron ellos y a la que arribamos todos, que más allá del género, lo más difícil es escribir bien. O sea, más allá del género el género que se elija, lo difícil sigue siendo escribir una obra en la que uno diga, che, acá hice algo bueno, ¿no? Acá estar contento con el resultado. Totalmente. De hecho, cuando Martina hablaba del tema de los narradores, pensaba que antes de la pandemia había empezado una novela y, digamos, mi instinto porque yo también escribo con el cuerpo, o sea, voy escribiendo y siento cosas, ¿no? Entonces le presto atención. Me dice que la tengo que escribir en primera, pero se me va a recontra complicar seguir la historia en primera, pero necesito escuchar esa voz. Entonces, hasta que lo resuelva va a quedar ahí y empecé otra, ¿no? Es tan importante elegir bien el narrador que, bueno, va a tener que esperar hasta que lo pueda descular al tema. Y con respecto a tu pregunta, es totalmente así. Para mí, yo le pongo toda la energía, todo el esfuerzo, toda la obsesión o el tesón a cualquier texto que escribo. De hecho, hace poco presenté para México un artículo sobre la novela La campaña del escritor mexicano Carlos Fuentes. Uh-huh. Y estuve un mes trabajándolo, porque es una novela tan rica, con tantas aristas, que era, bueno, ¿dónde hago el recorte? ¿No? Y no voy a spoilear, entonces, digamos, ¿cuál va a ser la hipótesis? Y una vez que escribí el texto, digamos, para mí la parte más importante de cualquier texto es la corrección. Entonces estuve corrigiendo, puliendo, sacando lo que no iba, para que el texto no se hiciera denso, pensando cada palabra, el sonido de las palabras también, ¿no? Que no haya cacofonías, digo, por decirte un ejemplo. Sí. Y lo mismo me pasa con las novelas, la que estoy escribiendo ahora, el otro día, pensaba que estuve, no sé, media hora pensando una palabra. No digo que haya que hacer eso, pero bueno, es lo que a mí me surge, porque me parece tan importante la elección de una palabra, porque a mí me interesa que se diga más allá del argumento, que vos puedas leer esa palabra y la puedas relacionar con otras y hacer tu propia lectura del texto, ¿no? Entonces, lo que me pasa con las novelas es que obviamente me llevan más tiempo, porque son más largas, mayor cantidad o el argumento se complejiza, pero el cuento también me lleva, porque tiene que estar todo tan pensado, ¿no? Como un mecanismo de relojería, que bueno, lo corrijo y lo recontracorrijo y lo voy a leer, y sí, es muy difícil escribir. Voy a darle ahora sí habilitar a la gente que se acercó. Primero arranco por Lucía, no sé si vos tenés, Lucía, en el chat alguna pregunta Sí, ¿sí? sí, Gastón. Dale, si No, la verdad que hay muchos comentarios y muy breve voy a hacer un resumen de algunos. Daniela, bueno, marca sí todas las diferencias que puede haber como terror, horror, lo macabro, todo se diferencia, pero y paradójicamente todo se une para ella. También Daniela aporta sobre Cadáver Exquisito, está de acuerdo, dice que el lenguaje es crudo y desprovisto, súper acorde con el final, con el cierre de la novela. Marcela, por lo que estaba contando antes Martín, dice, es muy bueno darte cuenta lo que te pide el texto, como dar notoriedad a eso. Bueno, también muchos agradecen los distintos puntos de vista. Y Gabriela dice, bueno, tal vez primero surge el género y después se nombra, digamos. Ahí me gustaría contestar eso. Sí, bueno. Sí, te puedo interrumpir, Lucía. Me parece una gran pregunta. Me parece una gran pregunta. Y todos los comentarios que continúan en esta línea, ¿no? Sobre los cuentos de Thomas Downey, digamos, con este género raro, ¿no? La econovela que menciona Caro Castillo. Me parece que acá tenemos que pensar, digamos, qué es lo que hace a un género, ¿no?
Y creo que una respuesta, para empezar, puede estar en Netflix, ¿no? Netflix todo el tiempo nos arma categorías nuevas, que son categorías muy útiles, ¿no? Hay algunas que son muy tontas, digámoslo así, ¿no? Y hay otras que realmente podrían ser géneros, eventualmente. Algunas son tipo series para consumir en una noche, ¿no? Otras son para debatir mucho con tus amigos, ¿no? Otras son cuando estás deprimido. O sea, hay algunas realmente muy tontas y otras que realmente pueden llegar a consolidarse. ¿Por qué? Porque el tema con esos casos que están señalando, que son muy interesantes, es nosotros podemos pensar primero como categorías, es decir, no como un género todavía, sino como una categoría, ¿no? Una categoría es lo que hace Netflix, cualquier cosa que haga un recorte. Pero después tenemos los subgéneros, y yo lo marco esta diferencia, porque por ejemplo, esto de econovela, en general la mayoría de las novelas ecologistas terminan siendo de ciencia ficción. Porque la ciencia ficción es el género que se atrevió a pensar estas cosas, y podemos hacer una lista larga de ficción especulativa, ¿no? Para meter la ciencia ficción, el fantástico, incluso el terror, que trabajan entonces la ecología y la preocupación por el ambiente, ¿no? Como parte de uno de los ejes centrales. El tema es que para pensarlo como género, tiene que tener su autonomía. Si digo, el trap es un subgénero, que es el ejemplo que puse antes, eso es un subgénero de... Y yo ya no puedo decir que es un subgénero, ¿no? Digamos, empieza a tener su propio desarrollo, sus propios jurados, digamos, podemos concordar o no, que eso es la gracia, que es lo que decía Daniela, ¿no? Pero me parece que lo central de esto es que lo que decía Gabriela, eso de tener un nombre, de identificarse, es lo que termina siendo de que el género sea género. Si más o menos creemos que hay algo por ahí, pero no lo podemos identificar, no se terminó formándose como un género, ¿no? Está medio crudo. Y si está medio crudo, si no tiene nombre, si no tiene reglas, si no tiene mercado, entonces no es género, es otra cosa, es algo que está ahí emergiendo. Y todo el tiempo, me parece que pasa con los géneros, en la historia de la literatura hay cuasi géneros que simplemente no terminan de cuajar. Hay otros géneros que, como decía Héctor, al que le mando un gran abrazo, que pregunta si hay géneros que desaparecen, y menciona el western o el gótico. No quiero seguir hablando, porque si no se me alarga mucho, pero yo no diría que son géneros que desaparecen. Hay muchísimo de western y de gótico escrito ahora. El tema es que no usan esas categorías. Claro. Es diferente. Aparte por ahí se reformulan, ¿no? Claro, Ahí western en el espacio. Sigue siendo western. Claro. ahí nombraste algo que da para otra charla, ¿no? El tema del género y el vínculo con el mercado, ¿no? Si el mercado, determinados mercados imponen algunos géneros, ¿no? O si el mercado te impone el género, en base también a... Porque la literatura vive en el mercado literario, y el mercado tiene las propias reglas, las reglas que impone cualquier otro mercado, en este caso el literario. Pero eso, bueno, escapa a la discusión de hoy. No sé si quedaban más preguntas, Lucías, o ya permitimos que la persona que quiera abra el micrófono y pregunte directamente. No, sí, se puede abrir el micrófono porque más o menos hasta donde yo llegué y después siguió Martín, que es más o menos hasta ahí Hizo llegamos. Sí, y uno agradecía, bueno, que le había gustado mucho el artículo de Carlos Fuentes y Agustina igual lo agradeció ahí, también lo vi por el chat. Así que sí. Bueno, la persona que quiera, levante la manito o directamente se desmutea y pregunta con total libertad. No sé quién es la primera o el primero. Gustavo Núñez, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio contar que me sumé hace muy pocos días a Fundación La Balandra y estoy feliz de poder estar en este primer encuentro por Zoom. El espíritu de esta iniciativa
es respecto a si encaramos el proyecto a partir de un género. No creo tener autoridad para tener una verdad absoluta, porque la temeraria comentario jocoso de Martín respecto a la primera novela es la que habitualmente descartamos, me pone en esa situación. Acabo esta semana pasada de publicar mi primera novela, Pampa y la Vía, y viniendo de la dramaturgia de muchos años, mi primera experiencia en mandarme a este campo de la literatura, y más en una novela, me pone en esa situación vulnerable de no tener todavía las certezas de poder opinar con autoridad. Pero igual yo sentía la necesidad que no me daba la dramaturgia, porque uno cuando escribe la obra de teatro, que a la vez produzco en el Teatro Independiente desde hace 20 años, tiene una ventaja, que es la que en la primera lectura está el director, están los actores, leemos el texto, y a diferencia del corrector de la editorial, que comienza a hacer su trabajo en soledad y lo pasa nuevamente al autor y comienza ese intercambio intentando encontrarle la vuelta a esos habituales, en mi caso, manejo de tiempos verbales, algunas comas donde no deberían estar. Ya me pongo un poco molesto cuando se meten con el estilo. El corrector tiene de pronto esa tendencia, y es así, y tiene que ser así también, si la orden del editor es que de pronto maneje también el tema del estilo. Pero básicamente quiero decir que sí, en mi caso, esta primer necesidad de escribir Pampa y la Vía fue una necesidad existencial. La gran influencia de Albert Camus, de Schopenhauer, de Benjamin, de los existencialistas, de proyectar la nada como futuro, estaban presentes en esta necesidad de contar una historia que, bueno, la alargamos en un momento poco feliz del país, pero bueno, ahí está, ya largada, en un género que nos permite muchas libertades. El género de la novela, contradictoriamente o paradójicamente, a la vez de ser complejo, tiene esa libertad de manejar diferentes herramientas que yo traté de utilizar, y en 22 meses, escribiendo en plena pandemia, un poco antes, y un par de meses más para corregir, finalmente, bueno, pude largarla. Ahora, para redondear esto de la pregunta del espíritu de este Zoom, es que sí, yo siento que si voy a encarar un trabajo narrativo, necesito saber dentro de qué marco lo voy a encuadrar. Claro. Pero seguramente será por la falencia o la falta de experiencia. Por ahí el estar pasando el umbral de los 60 no me permite mucho tiempo para experimentar. No, No es que tenga miedo a que el COVID me palme mañana, pero... no. Sos joven todavía, Gustavo, sos muy joven Sí, todavía. pero la experiencia de la dramaturgia es bellísima, pero yo necesitaba esto, la Claro. soledad de escribir, la tremenda y durísima soledad de escribir. Rompí quinta y sexta cervical en pleno trabajo, me tuve que operar en septiembre del año pasado, y sin embargo pude terminarla, y bueno, estoy feliz. Está muy bien. Feliz de escucharlos a Bueno, ustedes. felicitaciones, Gustavo, por la Gracias, muchas publicación. gracias. Sí, es un trabajo siempre arduo escribir, más si se hace con esa dedicación. Te agradecemos, Gustavo. No sé si algún comentario, Martín o Agustina, sobre ¿Te lo que duele dijo la muela, Gustavo. Martín? Ah, no, ¿qué tienes? Un vaso. Pensé que tenías como un coso, No. No, una bolsa de Una taza hielo, de té. ¿no? como un pañuelo que te estabas tapando una muela. No. Imposible dar tanta clase, ¿no? Virtual
Vieron que es como que seguimos dando las clases virtuales como si estuviéramos en un aula, ¿no? Y ya pasó un año de pandemia y todavía no. Necesitamos más fonoaudiólogos. ¿Qué tema la pandemia como generadora también de disparadores, ¿no? Para discutir, para charlar, para escribir, para repensar desde la propia literatura, ¿no? Cómo nos Bueno, indaga y nos interpela la pandemia, ¿no? me gustaría retomar un comentario que hizo Luciana Fernández sobre la producción Sí. transmedia, porque con esto que dijiste, con esto que estábamos hablando recién, lleva a la virtualidad, ¿no? Y es excelente, de hecho, que lo señale, porque ahí tenemos otro ejemplo donde ya no tiene que ver el eje con el que se escribe, sino la plataforma desde la cual se escribe, ¿no? Por eso, digo, hacernos la pregunta de los géneros es meterse en problemas necesariamente, porque en realidad podríamos hacer las combinaciones que queramos. Podemos escribir una novela transmedia de terror, que también sea una, y así, digamos, una ficción del yo, digamos. Se pueden combinar de tantas maneras. ¿Por qué? Porque por esto que decía, que no tienen equivalencias, no las podemos separar en categorías limpias. Ahí preguntaba, Agustina, ¿vos querés agregar algo sobre lo que dijo Gustavo? Me parece que ahí lo perdí de vista. Ahí pregunta Luciana, ¿qué piensan, en este caso hacia Agustina, qué piensan sobre los cruces de literatura y periodismo, sobre ficción y no ficción? Súper válidos. No sé qué responderte. No escribí periodismo, no estoy muy empapada del tema. He leído algunas cuestiones, algunos autores, se me ocurre Leila Guerrero. No sé si estás hablando de la cuestión de la crónica. He leído libros, pero yo trato de nutrirme de todo aquello que encuentro valioso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay una crónica sobre, que no me acuerdo ahora el título, sobre una matanza de niños en Corrientes que les cortaban la cabeza de rituales satánicos. No sé si ustedes se acuerdan de ese libro. Disculpame, ¿no es la misa del diablo de Miguel Pret? Sí, la misa del diablo. Sí, Sí. y puedo acotar algo que seguramente, porque sé que lo leíste, Agustina, y te gustó mucho el autor, y yo coincido porque está dentro digamos, de mi top 10 de autores favoritos, que es Laurette Binet, con HHHH, Sí, que él Sí, maneja bueno, muy bien. esa es una novela que ¿en qué género la marca? Faltó una H. A eso quería decir, y él marca mucho, que es muy interesante, que él se pone también como protagonista, él es también adentro de eso, que él dice, ¿cómo distinguir? Porque no sé si se acuerdan que él dice, ¿cómo describo hasta el auto donde va a ser el atentado? ¿Tengo que poner el color exacto o no hace falta? Digo, el tipo va como hasta el detalle de que dónde puede ir a la ficción, cuánto tiene que ir a la realidad. Más allá de que lo hayan leído o no, es interesante porque maneja justamente como una explosión de géneros. También es muy interactivo, lo lees y no parás de reconocer géneros. No sé qué. Total, y hace una reflexión sobre la propia literatura todo el tiempo. Es brillante esa novela, se la recomiendo a todo el mundo. Sí. HHH 4H es de Binet, un escritor francés. Claro. Sacó otra la séptima después. función del lenguaje, también de Binet. Funciones. Que ahí, no sé quién preguntó lo del periodismo, digamos, ahí tenés, ¿no? Está también trabajado el tema del periodismo en esa novela. Sí. Y aparece, al que le gusta, aparece Foucault también, aparecen las voces de los grandes pensadores de esa Francia, ¿no? Sí, también pienso, alguien nombró ahí a Walsh, Operación Masacre. También. Tremenda. Yo lo que veo al respecto en ese sentido es que esa mezcla ya permeó de tal manera en que ya a nadie le importa realmente, acepta que la editorial le ponga la etiqueta, y mientras que la obra esté buena, no se producen grandes discusiones.
todo el tiempo se están publicando como novelas, relatos autobiográficos, que prácticamente no tienen nada de ficción, o directamente nada. Digamos, la crónica ya es más parte de la literatura que del periodismo, al menos este tipo de crónica, por supuesto. Lo cual es muy curioso, digamos, si lo pensamos hace 50 años, ¿no? Es un cambio que se produjo en muy poco tiempo. Ujú. Y ya no hay esas diferenciaciones tan grandes, para empezar, porque se apunta precisamente a cierta indefinición, ¿no? Con respecto a, muchas veces, con respecto a, doy un ejemplo actual, Los Llanos. Los Llanos es un librazo, Sí, es un sí. librazo. ¿Y qué es? Y es una ficción autobiográfica, es unas memorias, ganó un premio como novela, ¿no? Creo que a nadie le importa, salvo a nosotros, ¿no? Claro. Nos importa en el sentido de, precisamente, ¿no? Como el niño que experimenta, ¿no? Con las formas, ¿no? Y hace sus clasificaciones, pero no genera ninguna molestia, no genera ruido, porque ya es normal, y porque la calidad es tan buena que eso es claramente lo que nosotros estamos evaluando. Bueno, también otro ejemplo es El nervio óptico de María Ainsa. ¿Qué es? Sí. Es una novela, son cuentos, son crónicas, reflexiones, ¿no? Qué gran libro ese es espectacular, Sí. ese libro. Yo Me encanta. me di el lujo de publicar el primer adelanto en la revista en la que trabajaba entonces, de Buenos Aires Review, y me acuerdo, digamos, que me acuerdo de haber pensado qué bueno que no tenemos categoría, ¿no? Digamos, no había que poner esto es cuento, esto es ensayo, esto... no había eso. Me acuerdo de haber pensado cuando lo subíamos a la página web, literal, ¿no? De cómo está perfectamente apoyada en tres lugares, porque está en, digamos, la ficción, si la queremos ver desde ahí, la crónica o memorias, ¿no? Y también lo que es digamos, la divulgación, ¿no? El biografismo. Sí. La pregunta de Mauro está muy buena también para que charlemos. A ver. Vamos a repasar. Iba a hacer un comentario sobre algo que había dicho Gloria Medina. ¿Puedo hablar? Sí, Gloria, adelante. Bueno, hola. Sí, quería retomar, preguntarle a los dos lo que hace un ratito puse, que es desde el punto de vista literario. Realmente es muy importante la cuestión de géneros. Y me he estado pensando, escuchándolos, que quizás, bueno, con todo el dinamismo que tiene cualquier arte, en este caso la literatura, siempre va a haber estos movimientos. En este caso, bueno, estamos tratando las cuestiones de género. Pero también creo, desde mi desconocimiento, que esto puede ser también respuesta al momento actual, a cómo vivimos, y que vivimos de una forma fragmentaria, inmediata, espontánea, trabajar sobre la marcha, improvisados. Bueno, ¿cómo es el mundo ahora, no? Con todos los adelantos. Y que quizás los géneros sean una cuestión para reunirnos o para identificarnos, como me sale como un ejemplo, las tribus urbanas. Soy más parecido a esto, me gusta esto, o cuadro más en esto, o me representa más esto, y puede haber infinitas. Y también me recordaba a la medicina, cuando, bueno, los médicos estudian la cantidad de materias que tienen que estudiar para recibirse de médicos y después tienen que elegir la especialidad y la subespecialidad. Entonces está el fonoaudiólogo, pero especialista en oído, y el fonoaudiólogo especialista en lenguaje, y el especialista y del especialista y del especialista. ¿No será algo así el tema de los géneros literariamente?
Ahí dejó Gloria planteada la pregunta. Me parece que el mercado suele ser el que pide, al igual que lo que vos señalás es parte de la academia y de las carreras, digamos, universitarias, que es y los oficios, que es la hiperespecialización. Vos hablaste de la fragmentariedad, de la que habla Italo Calvino en las 6 propuestas para el próximo milenio, si alguien quiere seguir leyendo sobre ese aspecto, y el otro es la hiperespecialización. Me parece que el mercado suele incentivar esa hiperespecialización, porque no estamos hablando de autores que no funcionan, ¿no? Que no funcionan comercial o críticamente, ¿no? Cuando lo estoy diciendo en términos de mercado. Lo que más quieren ahí los editores, ¿no? Es esos volantazos de 180 grados, depende del resultado, ¿no? Pero muchas veces prefieren que sigas haciendo más de lo mismo, ¿no? Porque claramente eso es lo que funcionó. Así que me parece que esa hiperespecialización también aparece, pero bueno, dentro del lado del mercado, que me parece que es la respuesta a lo que vos decías, si importa a nivel literario. El tema ¿qué es literario? ¿Importa para los autores? ¿Importa para los lectores? ¿Importa para los editores? ¿Importa para los críticos? ¿Importa para los compradores? ¿No? Que el comprador, ¿no? Está ahí a medio camino entre el lector y otras categorías. No hay una única respuesta a eso. Yo creo que para el mercado es importante, pero también dependiendo qué mercado. En Estados Unidos es mucho más importante que en Argentina, por suerte. A mí me alegra que, por ejemplo, formar parte de una editorial, Sigilo, que por ejemplo, como dijo Susana ahí arriba, Conjunto Vacío, ¿no? Que salgan libros que estén, digamos, que sean tan diferentes entre sí. A mí eso me parece especialmente rico y que ayuda a la discusión literaria. Cuando todo lo que se publica es muy monolítico, ¿no? Bueno, vamos a publicar solo novela policial, ¿no? Ahí se produce, digamos, algo que es un amesetamiento. Y que lleva, y me parece que esto se solapa mucho con el tema de lo comercial, pero me parece que eso es otro debate. Bueno, yo les pido a las personas que vayan a preguntar, que vayan al punto, si van a hacer alguna pregunta, así le damos la oportunidad a todos aquellos que quieran decir algo, comentar algo, lo puedan hacer. No nos queda mucho tiempo. Y además estaba viendo en el chat la cantidad de gente que participa, que pregunta. Sí. Es muy lindo. O aportan textos, aportan textos, sí. cuentos. Gracias a todos. Sí. No sé, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién quiere comentar algo? Mauro Márquez levantó la mano, puede ser tal vez Gastón, ahí, Mauro Márquez. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Mauro, sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, había puesto una pregunta en el chat que me pareció que Martín la iba a retomar. Había preguntado, en realidad durante mucho tiempo me parecía que la literatura de género había sido considerada como una literatura poco seria o de divertimento, frente a otros géneros que tenían un poco más de, digamos, de prestigio. Pero esto empezó a cambiar de un tiempo a esta parte y quería saber ¿a qué creen ustedes que se debe ese cambio de perspectiva sobre la literatura de género? Agustina, ¿querés contestar vos? Te dejo a vos la palabra mientras pienso. Bueno, me parece que esto es como lo de... Primero que todo esto está atravesado de un eufemismo, que es parte de la respuesta, que es como lo de personas de color en Estados Unidos, ¿no? Esa obsesión que tienen con el color de la piel. ¿Qué es lo que presupone eso? ¿No? Que las personas blancas no tienen color, ¿no? Es como que están por fuera, es el grado cero. El no color. Claro, ¿no? Lo mismo pasa, eso que es bastante evidente, al menos desde Argentina, lo mismo lo podemos pensar acá,
con respecto a los géneros. Que se hable de literatura de género implica, ¿no?, una normalización completamente artificial, completamente basado en modas de la época, ¿no?, que tiene que ver precisamente frente que tenemos la literatura en mayúscula, ¿no?, y tenemos la literatura de género. Fíjense cómo la formulación misma, ni siquiera uno sabiendo, dándose cuenta de ese problema, puede salir de esas categorías. Es cómo nos van atando a través del discurso. Y me parece claro lo que señalaba Mauro, que últimamente se está cambiando, y me parece que uno de los grandes cambios es cuando a Stephen King le dieron la Medalla Nacional de las Artes, creo que fue en Estados Unidos. A mí me encanta Stephen King. Me parece un autor no solo muy querible, sino que, digamos, que se la juega. Un gran narrador que todo el tiempo tiene recursos, ¿no? Y me parece que en parte tiene que ver con el hecho de que cambian las generaciones, ¿no? Y que hubo toda una generación, ¿no?, que creció leyendo literatura de género, ¿no?, que en un momento se encontró, digamos, en determinadas posiciones de poder, ¿no? Abrieron, como acá dice Susana, abrieron editoriales, ¿no? Entraron en la universidad, y me parece que eso hace que eso cambie también. Digo, por eso recordar, ¿no?, todo esto del género como algo vivo, porque no siempre son las mismas personas las que están a cargo, ¿no?, las que ayudan a modelar la importancia de cada género. Sí, coincido con lo que dice Martín, y estaba pensando mientras hablabas en un ensayo sobre la literatura, sobre las películas de zombies. ¿Qué hay detrás de eso, no? Todo lo que se puede analizar, que es la gran masa anónima como una amenaza, ¿no? Entonces digo, en el caso de los zombies, que uno puede pensar, bueno, es cine de entretenimiento, los cómics son de entretenimiento, pero están hablando de algo que va mucho más allá. O pienso en la figura clásica de Drácula. Es la clase alta drenando de sangre a las clases bajas. Está hablando de eso. Entonces, como también los críticos, los académicos empezaron a publicar estudios sobre los géneros menores, entonces también los revalorizaron. Y bueno, y hay escritores increíbles de género, que están teniendo mucho éxito. Pienso de nuevo Mariano Enríquez, ¿no? Traducida a millones de idiomas, que gana muchísimos premios y que está, bueno, concentrada en el género de terror. Bueno, acá Martín, con sus novelas también traducido, ¿no? Entonces, bueno, eso, me parece que para mí es literatura, por eso yo sigo insistiendo en que no pienso en compartimentos, sino que es literatura que me interesa o no me interesa. Sí. Acá me parece que el comentario de Marcela, que dice que las etiquetas también están bien porque ayudan al lector en su elección, tiene que ver con lo que es la divulgación, de poder diseminar determinados productos, porque nosotros pasamos mucho tiempo, ¿no?, como decía Gustavo, escribiendo, ¿no?, una obra en nuestra cabeza y después volcándola al papel, ¿no?, poniendo nuestra espalda en eso. ¿Qué ocurre después? Muchas veces el compartimento, ¿no?, para usar la palabra que dijo Agustina, no tiene que ver con la crítica, sino con que no circula la novela. Entonces, tampoco, digamos, las críticas que podamos hacer a los géneros como limitantes, siempre lo tenemos que pensar como también desde el lado positivo, ¿no?, que es el lado en el que ayudan a difundir la producción literaria. Y pienso, precisamente en el caso de Agustina, hay una plataforma que yo chusmeo mucho, que es Goodreads. Lo que me gusta de Goodreads es que es muy buena como enciclopedia.
porque pone todo como dato bibliográfico, ¿no? Las traducciones que hay de un libro, la cantidad de páginas, la editorial, digo, en ese sentido es más completa que la propia Wikipedia, que no tiene información específica de cada edición. Entonces yo la chusmeo mucho por eso. Y lo que tiene un montón de grupos y gente y usuarios participando, haciendo ¿qué? Por ejemplo, utilizando los géneros. Entonces dicen, bueno, vamos a leer, este mes vamos a leer novelas, horror novels, ¿no? Entonces proponen, ¿no? Tender is the Flesh, ¿no? La novela de Agustina traducida al inglés. Entonces ahí se da cuenta, bueno, menos mal que existen los géneros, ¿no? Porque si no, de otra manera, quizás no llegarían nunca a la novela de Agus. Así que acá entramos en una contradicción importantísima, ¿no? Algo que está como espada de Damocles, ¿no? Bueno, ya me estoy alargando mucho en mi... No, por ahí pensaba en lo que decía, pero- porque, claro, hay como una contradicción, ¿no? Entre las propias reglas que a veces imponen o el mercado, los lectores a la hora de seleccionar, y también son lugares distintos, ¿no? Los del lector que los del propio escritor, ¿no? A veces, y en los debates por ahí, la tarea es encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque el mundo literario se compone de esas dos partes, el que lee, el que escribe, el que lee, además de todos esos otros agentes que también componen el mundo literario. No sé si alguien más, una última pregunta, porque ya estamos llegando al cierre. No sé si alguien quiere decir algo más. Agustina, sí. ¿Ibas a decir No, que algo? estoy mirando que hay como 13 mensajes nuevos que no había leído. Es muy activo el chat hoy en esta charla de debate que estamos teniendo, lo cual nos pone muy contentos. La gente está muy, muy enganchada con lo que están diciendo Agus y Martín, ¿no? Bueno, Bueno, quizás podemos, si alguien no tiene una pregunta, podemos responder la pregunta de Adel, de dale. qué pasa con el auge de los muertos vivos, ¿no? Completando la pregunta de la respuesta que antes hizo Agustina. Toda sociedad tiene sus monstruos, ¿no? En base a las fantasías y obsesiones de cada época. No es casualidad que Frankenstein haya surgido en un momento donde la electricidad, ¿no? Acababa de ser, digamos, descubierta. Ujú. Con Drácula es una clase, que es la clase aristocrática, que quedaban los remanentes, ¿no? Era el paso, ¿no? en que la nobleza deja de tener poder. Y en el caso de los muertos vivos, no es casualidad que haya surgido en los 70, sobre todo, ¿no? Empieza en los 50, ¿no? Después los 70, ¿no? Y ahora, porque es una excelente figura sobre el consumismo. Agustina había utilizado una palabra también muy buena en relación a esto, que ahora no me acuerdo cuál era la palabra, pero la persona que no piensa y lo único que quiere es consumir, ¿no? Cerebros, ¿no? Pero sea lo que fuera. Y al mismo tiempo viene de la mano del fin del mundo. Y me parece que esta sociedad necesitaba pensar el fin del mundo, es decir, el fin del mundo tal como lo conocemos, ¿no? Había como mucha sensación, ¿no? No sé si por el tema de emprender un nuevo milenio, por una especie de agotamiento cultural, ¿no? Pero ¿no les parece a ustedes como que la sociedad, estamos como viviendo una sociedad apocalíptica, y lo que hizo Bueno, el COVID fue como Sí. darnos rienda Reafirmar suelta? eso, sí, reafirmar eso, por supuesto. yo las Yo primeras semanas del COVID pensaba, bueno, voy a tener que salir al pasillo y con qué vecino me voy a pelear para el alimento. Como, Agustina, más que por el alimento, por el papel higiénico. Eso fue una locura. Por suerte eso no volvió. Estamos en un efecto tipo de déjà vu, pero por suerte eso no volvió. No. No, a mí Si no tenemos muchos libros. No, lo más significativo de ese inicio de pandemia fue el mundo no nos extrañaba nada y cómo de alguna manera recuperaba una vitalidad. Uno veía cómo se liberaba de las contaminaciones de las grandes ciudades que apagaban las máquinas y las fábricas,
o volvía a la vida a ríos o a, no sé, a lagos que habían quedado contaminados. Digo, lo mal que uno tomaba dimensión, o volvían los animales a zonas donde ya habían dejado, hacía mucho de estar ahí, de habitando esa zona, ¿no? Digo, qué mal Todo por que... una sopa de murciélago, dicen acá. No, No sabemos, quizás fue por laboratorios que estuvieron haciendo cosas. Bueno, No sabemos. mirá, si era por la sopa, bueno, lo tendría que haber dejado de hervir 5 minutos más el murciélago, ¿no? Antes de tomarla. Bueno, no sé si Agus o Martín quieren decir algo más. Yo desde acá estamos cerrando ya el debate, 1 hora 20. No sé si quieren comentar algo más. No, solo recomendar si les gustan las películas de zombies que vean Tren a Busan, una película coreana de zombies que es una cosa de locos. Sí, acá le pusieron Estación Zombie, ¿te acordás? Acá ¿Es la misma? Es la ¿Tren a misma, Busan? pero acá... Ah, Sí. claro, Sí. bueno. Acá siempre, bueno, eso es otro tópico de cómo cambian los títulos a todo y cómo eso puede traer un cambio de género. En algunos casos sale otra cosa. Y que vean The Walking Dead las primeras temporadas, después se va para la mierda. Se va para el carajo, para mí. Pero bueno. La novela de Oyola dice Ultratumba, una de los zombies. Ah, no leí. Otra recomendación. O Exterminio de Bob. Igual para mí la mejor es Shaun of the Dead. ¿Qué les voy a decir? Que es algo muy interesante como último para pensar los géneros, que es el género parodia. Porque la parodia retoma, digamos, lo que antes se hizo de manera seria, ¿no? Y bueno, no siempre la parodia es cómica, ¿no? Pero en este caso sí. Y hace es una película... Sí. Una película. Aparte igual es humor británico y siempre claro, está bueno. Es genial. La nación que nos dio Monty Python también nos dio Shaun of the Dead. Sí. Y está, ¿cuál era el tema que sonaba de Queen? Nunca van a escuchar un mejor momento donde se escucha un tema de Queen que en esa película. Ahora no me acuerdo de qué era. Don't Stop. Don't Stop Me Now. Sí, cuando hacen la preparación. Sí, así que bueno. Sí, me sumo. Después hay una película noruega sobre zombies que es El Retorno, pero de los soldados. Que los soldados son los zombies. Esa está también muy buena, no me acuerdo el título también. Como una carga del pasado. ¿Qué pasa con los soldados hechos zombies? No sé si la vieron. Es noruega, parece, nórdica. Ahí Lorena recomienda Soy Héroe, una coreana de zombies. Debe estar muy bueno, una coreana de zombies. Sí, ¿cuál es la que está el tipo en el edificio y que está la vecina? Esa es, ¿quién es Lorena? ¿Dónde está Lorena? Habilita el micrófono. Creo que se refiere a esa, que el chico es como... Si esa es buenísima. Hola, ¿cómo están? Hola. No te vemos, pero te escuchamos, Lorena. Sí, perdón, tengo la cámara, no la configuré ahora, la tengo en otro lugar del escritorio, perdón. Creo que es así, yo la vi hace un tiempo, es muy buena y tiene muchas críticas hacia Estados Unidos, ¿no? Y eso es muy interesante en la peli, para pensar esa cuestión de los zombies desde esas dos perspectivas. Pero bueno, sí es un muchacho... En un momento están en un edificio, pero van transitando por la ciudad. Por eso no sé si es esta que decís vos. ¿Está teñido de rubio el protagonista? Sí, teñido de rubio, que la familia que queda solo en la casa y que se conecta con una vecina del edificio de enfrente que en un momento cruza. ¿No puede es ser, esa? yo lo que recuerdo es que él es escritor de manga. Y hay toda una cuestión ahí con la escritura, con lo que quiere hacer. Así arranca la peli. Pero a mí me gustó muchísimo. Creo que Zombies es una de las mejores que vi. Igual, claro, Gastón, está claro que tenemos que hacer un especial de zombies porque no pensé que éramos tan fanáticos. Estaba pensando exactamente eso. El lunes en la reunión con que tenemos ahí en la fundación vamos a proponer la charla de debate de junio sobre... Y zombies. Un premio a ver quién sabe más películas de zombies, tipo un pasapalabra. Sí, y ahí mencionan una que me encanta, que es The Revenant, que es... nunca vi una serie que transmitiera como Twin Peaks, ¿no? Eso que cuando vi esa serie me quedaba sin aire. Yo no soy de asustarme. Que son capítulos muy cortitos, capítulos muy cortos. ¿Cuántos? ¿20 minutos duran? Puede ser, no, la verdad ahora no me acuerdo.
Pero que es se una viene buena, un pero fin del mundo, que es una especie de apocalipsis también. no, es otra. Me estoy equivocando entonces. Sí. Vos decís una que son, sí, capítulos cortos que van mostrando distintos, que empiezan en un Episodio, supermercado, sí, después hay... esa, en Sí, una estación de pero creo que Martín servicio. habla de otra. Ah, La Revenance es la que vuelve gente que estaba muerta o algo así. Vuelven de pronto, de la nada. Pero miren Ah, la sí. versión francesa, no la norteamericana, obvio. Ah, Igual menciono algo que tiene que ver con los géneros también, que es otro aspecto que no hablamos, que son las tradiciones nacionales. Porque también, precisamente, yo intento seguir en contacto con los jóvenes, porque ya no me identifico como tal. Entonces, cuando me ofrecieron a dar clase en un liceo, y aproveché, acepté, precisamente para... porque uno, digamos, al tener ese ida y vuelta, se le abre la cabeza con un montón de cosas. Y una es la predominancia absoluta del, bueno, el fanfiction, que ya mencionaron antes y hablamos, y lo coreano. También lo japonés, pero lo coreano, sobre todo. Que uno quizás lo escuchó por el K-pop, ¿no? Pero no es solo musical, en literatura también. Y aprovecho para recomendar una... Editorial, ¿no? Una editorial nueva que está en Nicolás exacto, Bros. Warang, ahí lo Sí. puse. mira. Es una editorial que publica específicamente literatura coreana. Sí, Creo sí. que es editora o editorial. Warang Editora o Warang Sí, Editorial. ahora después si no lo difundimos, Martín. Mirá, Pero sí, ¿y alguien leyó algún libro de esa editorial? O sea, ¿valen la pena? Digo, porque que sean coreanos, todo bien, pero ¿vale la pena alguno que hayan leído? sí, inclusive nosotros, a ver, déjame hacer una aclaración antes, a través de la Fundación La Balandra, en uno de nuestros números, cuando existía la revista La Balandra, tenemos un dossier dedicado justamente a literatura coreana, y Mira. nos pueden escribir, y ahí hay justo un surtido, digamos, de distintos autores muy buenos, y hay uno justamente bastante inquietante de un cadáver en un río. Solo voy a decir eso. Ese quiero. Ese para. Me digas el título ya. Así que bueno, es muy, digamos, en su momento la revista, cuando tuvo sus números, se dedicaba cada número a un país, y justamente hicimos toda una edición especial a la cuestión coreana, así que se nos pueden escribir y se puede conseguir, y vuelvo a decir, y hay una diversidad muy interesante, pero sí, realmente también Corea entendió mucho lo que es el soft power, ¿no? También entender lo que es la industria cultural a nivel global, fueron muy inteligentes y siguen haciéndolo, porque sí, Martín, yo sumo porque he participado inclusive en talleres con Nicolás, que es el chico que está detrás de la editorial. Así que doy fe de que hay muy buen material, pero también fue muy hábil en los centros culturales coreanos, también en difundir su cultura, ¿no? Que nunca hay que olvidar de eso también, digo, como una cuestión de Estado, de la importancia de la cultura, ¿no? Gloria, ahí, Lucía, ahí Gloria pregunta si la revista se consigue de manera virtual o está en virtual. Sí, yo ahora puedo pasar el link a todos los números de las revistas, y se consigue, se puede comprar virtualmente, y ahí pueden ver en los dossier cuál está dedicado justamente a la cultura coreana, y lo pueden conseguir, sí, a nivel virtual, y si hay todavía ejemplares en papel, también se puede conseguir en papel. Si me dan un segundito, ya lo estoy compartiendo con todos ustedes. No, yo aprovecho, no, ¿vos ibas a decir algo más, Martín, o no? ¿O te interrumpí justo? Creo que ibas a decir algo. A ver, acá para discutir, ¿no? Que en realidad era lo que iba Agustina preguntando sobre la calidad, que eso, por supuesto que primero que es debatible porque hay muchos públicos diferentes. A mí me encanta el trabajo que hace Nicolás. Pero nosotros solemos dejar las nacionalidades afuera de los géneros. Y lo que estoy viendo, ¿no? Es que precisamente está, digamos, cada vez generándose géneros en torno a determinadas nacionalidades. ¿Qué tal? Si en realidad si lo pensamos, tampoco es tan lejano a ciertas cosas que nosotros conocemos, como el realismo mágico
que esté identificado con lo latinoamericano, ¿no? Y en realidad hay un montón de obras, como Murakami, como autores alemanes que también son realismo mágico, pero es como que el género y la nacionalidad, o digamos, la comunidad, también a veces van de la mano para seguir pensando ese tema. Bueno, nos hemos pasado un poquitito, pero igual interesante en la charla y la participación de cada uno de ustedes en esta charla. Les agradezco, Martín, Agustina, enorme el placer de escucharlos, que hayan podido compartir este encuentro con la Fundación La Balandra, con este tópico, con este disparador que propusimos y se escribe a partir de un género, todo lo que surgió después. Le agradezco a Lucía ahí, que una fanática también de la literatura de zombies, de muertos vivos, y una gran compañera, una gran trabajadora que tiene la Fundación, y a todos los que, y a todas los que participaron y preguntaron, intervinieron y se acercaron a esta charla, en este sábado, como decíamos, gris, lluvioso, ideal para ver ahora una película de zombies con algo, con chocolate Total. caliente, ¿no? Ahí dijeron, está en Netflix la que yo decía coreana, se llama Alive, no sé quién lo dijo, gracias por ese dato, porque soy muy mala para los títulos, no me acuerdo. Ideal, Pero, ideal bueno, ahora es eso. hace frío, está lloviendo, así que no da para salir a ningún lado. Bueno, no se puede tampoco, ¿no? Para estar ahí calentito viendo algo lindo en la televisión o leyendo algo lindo. Les agradezco y nos vemos por el ciclo de charla debate el cuarto sábado del mes de junio, y después, bueno, como siempre, la Fundación haciendo todo tipo de actividades. Martín, Agustina, mil gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes, me encantó. Me llevé un montón de reflexiones y ahora sí quiero leer esa novela coreana que no sé ni cómo se llama, pero la voy a buscar. Sí, Les ahí pregunto. Ahora, si querés, después los mandamos. Ahí en el chat quedó Sí, el link a las revistas, y ahí está, dónde está, en qué número exactamente está la cuestión coreana de literatura. Genial, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gastón, gracias, Lucía, y los amigos que están ahí, Héctor, Sara, todos. Les mando un abrazo y espero que se repita pronto. Sí, gracias. Gracias. Soy de Lomas de Zamora, muy agradecida, se aprendió mucho hoy. Gracias. Gracias. Y si hacen una charla de zombie, avisen que yo quiero participar como oyente. Sí. Ya quedamos. Y encima yo quiero con juegos, o sea, tipo pasa palabra en serio. Esto me lo tomo en serio. Bueno, Gastón, cerrá. Sí, no, nada más para agregar, gracias, y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro, cuando nos organicemos, vamos a estar difundiendo. Gracias a todas y a todos, cuídense, buen fin de semana.